Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Este es el canal del Pastor Danilo. Estoy aquí ya listo para llevar a usted, pues, un tremendo mensaje más. Usted sabe que el motivo de que yo esté con usted se trata de eso solamente. Quiero leer en el libro de San Mateo, en el capítulo propiamente 24 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, mas dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, así. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. San Mateo capítulo 24, versículo 13. Gloria a Dios. Quiero hoy tocar el tema, ese tema de cuando uno está indeciso, ¿verdad? Como cuando uno está como entre dos gotas, como dice el dicho popular. Y que voy a hablar exactamente de la indecisión. La indecisión nos lleva a estar entre dos aguas, a buscar los intermedios, a quedarnos a mitad. Pero la Biblia siempre ha hablado en contra de eso. Para Dios no existen los intermedios, las mitades, las decisiones a medias, el 50%, la zona gris delante de Dios no existe. La Biblia una y otra vez nos habla de tomar decisiones que nos conduzcan al final del trayecto, al final de la meta, al final de la carrera. Jesús nos animó a perseverar hasta el fin para ser salvos. No se trata de comenzar o de cuánto hayas corrido, sino de terminar siendo salvo. Bendito el Señor. Dios instó al pueblo de Israel a escoger más bien entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. No había intermedio, no había una zona gris, según Deuteronomio 30:19. Jesús nos exhortó más bien a no mirar atrás una vez que pusimos la mano en el arado. Nos exhortó a calcular el costo de seguirle antes de comenzar la carrera para no quedarnos a medias y sufrir de repente las consecuencias, ¿verdad? Esto según el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28. Dios exhortó al pueblo de Israel por medio de Elías a dejar de claudicar, a tomar una decisión entre Baal o él mismo, ¿verdad? Jesús también fue claro y directo, fue rotundo a la hora de eliminar estos estados intermedios que falsamente, bendito sea el Señor, falsamente habíamos creado para sentirnos seguros en nuestro pecado. El adulterio no sería solo relaciones sexuales con una mujer ajena. Lo que ocurría antes a esto, ¿verdad? Los pensamientos, el deseo aún antes de llevarlo a cabo, antes de consumarlo, ya era considerado adulterio para Jesús, ¿verdad? Según Jesús. Y esto lo habla Mateo capítulo 5 y en el versículo 28, alabado sea el Señor. El asesinato, por ejemplo, no solo sería considerado para Dios como la acción de quitarle la vida a alguien, sino lo que ocurría anterior a eso, el odio, el rencor, el deseo de venganza, los malos pensamientos hacia alguien, bendito el Señor. O sea, no hay intermedios para Dios. Jesús habló claramente a la iglesia de la Odisea sobre estos casos intermedios, sobre el peligro de ser tibio, sobre el peligro de ser tibio y que era mejor ser frío o ser caliente. Entrar o no por la puerta angosta dependerá de una lucha constante, de un esfuerzo continuo. No hay estados intermedios, no hay luchas y entras y te relajas o te quedas fuera. Así de sencillo, así de fácil. No hay árbol de la vida, no hay victoria sobre la segunda muerte, no hay maná ni piedras con nombre, no hay autoridad sobre las naciones, ni vestiduras blancas, ni permanencia en el libro de la vida. No hay lugar donde sentarse con Jesús, no hay corona para aquel que solo comienza. Alabanzas al Dios que vive, para aquel que solo comienza, para el que quedó a medias, para el que no luchó hasta el final. Detrás de cada recompensa para la iglesia está escrito: el que venciere, al que venciere, al que venciere, gloria al nombre de Dios,
El hombre ha tratado de crear espacios intermedios entre el cielo y el infierno, llamándolos limbo, llamándoles purgatorio, pero para Dios solo existen dos finales: el cielo o el infierno. El hombre ha tratado de crear intermedios entre Dios y los hombres, levantando falsos mediadores, ¿verdad? Hombres santos, vírgenes, obras, sacramentos, oraciones e incluso dinero. Pero solo existe un camino por el cual acercarse a Dios, y es Jesucristo. Cualquier otro camino conducirá a la muerte, a la perdición, ¿verdad? Para Dios no hay intermedios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, o más bien capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice la palabra: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, ¿verdad? Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aleluya. Los textos 7 y 8 nos hablan de un mandamiento que es nuevo, pero al mismo tiempo antiguo. Está hablando del amor, del mandamiento de amarnos unos a otros. Alabado sea el Señor. San Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Qué corazón, alma y fuerzas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Era antiguo. ¿Por qué era antiguo? Fue la vara de medir a los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos nos instan a amar a Dios sobre todas las cosas. Los 6 mandamientos restantes nos hablan de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. El versículo 8 dice que es un mandamiento nuevo, porque es verdadero en Cristo. Es verdadero en Cristo y en nosotros también. Otras versiones lo traducen como que ese mandamiento es el mandamiento del amor, ¿verdad? Y que se hace realidad en Cristo y en nosotros. Se cumple en Cristo y en nosotros. Este mandamiento y el del amor se manifiesta en Cristo y en nosotros. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Aunque desde un principio Dios había entregado el mandamiento del amor hacia Él mismo y hacia el prójimo, bendito el Señor, en Jesús ese mandamiento cobraba un valor nuevo. Jesús no solo nos dijo amar, sino que se puso como ejemplo de lo que era amar, de cómo debíamos amar a los demás. San Juan 13:34, tal como yo os he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano, ¿verdad? Como hemos visto en la Biblia, para Dios no existen intermedios, no existen estados intermedios. O es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Lo mismo ocurre en cuanto al amor, ¿verdad? El amor hacia otro, hacia nuestro prójimo. O amas o aborreces. Para Dios no existe el término
de amar más o menos, o el término de amar, de no amar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros diríamos para justificarnos. No amo a mi hermano, no amo a mi madre, no amo a mi padre, no, a mi hermano en Cristo, a mi pastor, a mi anciano de la iglesia, tampoco lo aborrezco. No lo amo, pero no lo aborrezco. Mentiras, mentiras. O lo amas o lo aborreces. Pero no puedes decir que ni lo amas ni lo aborreces. Pero para Dios no hay estados intermedios, ya estamos repitiendo muchas veces. No existen estados intermedios. En el hebreo bíblico no existe la frase no amar, gloria a Dios. No existe la frase no amar o amar menos, no existe. En lugar de eso se utiliza el término odiar o aborrecer, que es más correcto. Amén. Y el término que utiliza Juan para aborrecer es miseo y significa amar menos, detestar u odiar. Así que amas o aborreces, amas o aborreces. Amén. No hay términos intermedios, estamos entendiendo por la palabra que hoy, gracias a Dios, estamos estudiando. Nosotros hemos creado los estados intermedios para poder estar relajados, para concientizarnos de que no estamos tan mal, de que por lo menos no estamos tan fríos, tan lejos de la meta, pero ya hemos visto lo que Jesús piensa de la tibieza, del estado frío y caliente, bendito el Señor. En cuanto al amor hacia los demás, Cristo utiliza la misma regla de medir: o amas a tu prójimo o lo aborreces. Aborrecer es detestar enormemente algo o a alguien, cansarse de cierta cosa o perder el interés por ella. Juan no estaba hablando de una emoción momentánea, sino que el tiempo presente del verbo señala repetición constante, o sea, una actitud continua, un hábito, una forma de vida. Es un sentimiento de menosprecio arraigado en el corazón hacia ciertas personas. Tales personas, dice Juan, están en tales condiciones. Está todavía en tinieblas. Esta palabra lo traduce como esa persona que aún vive en la oscuridad. En Escocia, penumbra, oscuridad, tinieblas. No sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El peligro está en el pecado, aleluya. En el aborrecer, en el odiar, en no amar. De una manera constante es que este pecado se arraiga en el corazón y ofrece razones para quedarse y puede llegar a convencernos. Puede terminar oscureciendo por completo el corazón y la conciencia de la persona. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra en 1 Juan 3:15. Y sabéis que ningún homicida, gloria al Señor, ningún homicida tiene vida eterna o tiene vida permanente eterna con Jesús. En 1 Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, la Biblia dice: yo amo a Dios, o si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Y este mandamiento, hermano, tenemos de él. El que ama a Dios también ama a su hermano. Definitivamente. Este famoso erudito de apellido Marshall es un hombre nativo de Escocia, escocés, y especializado, con la especialidad en estudios del Nuevo Testamento, un hombre, un gran exegeta. Dice que al ceder al pecado, descubre que su corazón se ha endurecido tanto que no puede responder al llamado de Dios y sigue cayendo en pecado. John MacArthur, dice este varón, los que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por el odio, demuestran con esa acción que nunca han nacido de nuevo. William MacDonald también se posiciona en esta parte al afirmar: si alguien profesa ser cristiano,
pero aborrece a los que son realmente cristianos, esto es una señal cierta de que tal persona aún está en tinieblas. Esta última expresión muestra que lo que se siente a la vista no es un caso de recaída. Este hombre sigue siendo lo que era antes. ¿Qué es lo que era antes? Pues era un inconverso y todavía sigue siendo un inconverso. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Matthew Henry dice que siguen en estado de tinieblas los que andan con odio, los que son enemigos o los que andan enemistados contra los creyentes. Juan no parece hablar en intermedios, sino en blanco y negro, tinieblas o luz, vida o muerte, amor o aborrecimiento. Y lo cierto es que Jesús hablaba de lo mismo. Nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Alabado sea Dios. No existe un estado intermedio para Dios, para Jesús o la Biblia. No existe. Y esto es porque el amor de Dios, dice en Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones al recibir al Espíritu Santo. Dios nos capacitó para amar a todos por igual, porque no se trata de nuestro amor, sino del amor de Dios en nosotros, el amor de Dios a través de nosotros o en nosotros, aleluya. Así que si no amas a tu hermano, lo aborreces. Si no lo amas, lo aborreces. Westcott, comentarista inglés de 1825 que publicó el Nuevo Testamento en griego original, decía que la indiferencia es imposible. No hay crepúsculos intermedios en el mundo espiritual. Si así es, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no eres capaz de amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Juan 4:8. Entonces necesitas recibir a Cristo para ser salvo, para ser perdonado, para que Jesús te pueda llenar de amor. Otros comentaristas como Hartmut Beyer dicen que pueden tratarse de un cristiano cuyo amor se ha apagado, ¿ok? Dando lugar al aborrecimiento, ¿verdad? Al menosprecio hacia los demás. De igual modo, dice Juan, tal persona continúa, está viva en tinieblas. Esta persona, con esta práctica continua, que se conforma más bien en un mal hábito, en un resabio, pues esto indica que está en tinieblas. Pero si fuese que siendo creyentes, habiendo conocido a Dios, habiendo recibido el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hemos descuidado ese amor hasta el punto de enfriarse por completo, de apagarse, dando lugar al rencor, al aborrecimiento, al menosprecio, al odio. Dice Pedro, mejor te hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Segunda de Pedro 2:21. Te fue dado un santo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. San Juan 13:34. Pero por causa de la maldad has dejado ese amor, has dejado que ese amor se enfríe. ¿Cómo está tu amor hacia los demás? Amado, tú que me ves, ¿amas a los demás? ¿Qué sientes en tu corazón por otros? ¿Los amas? ¿Tu amor está frío o está caliente? ¿Cómo está tu amor? ¿Está tibio? ¿Cómo te sientes, amado? ¿Cómo sientes tu corazón hacia los demás? Ese sentimiento maravilloso. Si un sentimiento de odio, rencor o aborrecimiento quiere anidarse en tu corazón, acojamos el consejo de Pablo de no dar lugar al diablo, dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No aceptemos.
El que ama a su hermano permanece en la luz. Y allí no hay tropiezo. No hay tropiezo. El amor cristiano, sea que se ejercite, gloria al Señor, hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre nos sentimos inclinados a amar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No siempre estamos inclinados a amar, sobre todo hacia aquellos con quienes pues no tenemos alguna afinidad. Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, gloria al Señor, buscaríamos el bien de todos. Claro que sí. Ese amor de Dios en nosotros no buscará el mal de nadie. La Biblia dice en Romanos 13, 8 al 10, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto, dice la Biblia, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor busca hacer el bien de todos, y mayormente, aleluya, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6:10. Amar al hermano, amar al prójimo, es amar a Jesús, es obedecerle, es vivir lo que la Biblia dice. Cuando pensamos en obedecer la Biblia, pensamos que es algo muy difícil de conseguir, pero todo se resume en esto: ama a tu prójimo, ama a los demás como Cristo nos ha amado. Aleluya. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Permanece, hermano. Sí. Y permanecer es quedarse en el lugar, quedarse en cierto estado, ¿verdad? De relación. Permanecer es esperar, es morar, durar. Algo perdurable, es perseverar, es persistir, es vivir. Aleluya. Juan no habla de algo pasajero, de una emoción de amor momentánea, de simples palabras, sino de un estado permanente, de un amor continuo. Bendito sea el Señor. No se trata de que digamos estamos en la luz, porque el aborrecimiento, la falta de amor, nos posiciona en las tinieblas. No puedes, bueno, quizás hay tanta gente que siempre se afana diciendo: nosotros los hijos de Dios, nosotros los hijos de la luz. Pero ¿cómo está tu corazón? Se trata de amar como Cristo nos amó. Amén. Porque esto es lo que nos hará posicionarnos en la luz de una manera permanente. Dice Harmut Bayer que uno solo puede amar verdaderamente si está conectado a la corriente del amor que viene de Dios. En él no hay tropiezo. Sí. No hay escándalo. No hay trampa. Gloria a Dios. Originalmente esta palabra denomina una trampa para animales. Más precisamente habla del mecanismo que la provoca el cebo. Lo que trata de decir es que si nos mantenemos amando con el amor que proviene de Dios, no vamos a tropezar con el pecado. No vamos a caer en la trampa de la envidia. No vamos a caer en la trampa del egoísmo, en la trampa de la crítica, en la trampa del juicio, de la división, etcétera. Este escritor llamado Burdick dice que no hay piedra de tropiezo en la senda del que ama a su hermano. Yo creo que sí. No hay, definitivamente, puesto que no está en tinieblas. Y si la piedra estuviera, él la va a ver, porque no está en tiniebla. Puede ver hacia dónde se dirige siempre, en todo momento. No solo no vas a tropezar, sino que no te convertirás en tropiezo para nadie. Gloria al Señor. El cumplimiento de la ley es el amor. O amas o aborreces. No existe, decíamos, estados intermedios. Aquello que no amas, acabas aborreciéndolo.
Aquello que no amas acaba menospreciándolo. Y lo único que debemos aborrecer es el pecado. Amén. San Juan 13:34, un mandamiento nuevo los doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también ustedes se amen unos a otros. ¿Cómo debemos amar? Pues sencillo, así como Jesús ama, así como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con un amor práctico. Él dio su vida por nosotros. San Juan 3:16 muestra que el amor de Dios, gloria a Dios, fue entregar a su Hijo al sacrificio. Es entregar, es sacrificar. Aleluya. Filipenses 2:5 muestra que el amor de Cristo que debemos imitar es entrega total, un empeño total por estar buscando el bien de los demás. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Solo existe una cura para este tipo de pecado, para extirpar del corazón el aborrecimiento, el rencor, el odio, el menosprecio. Y esa cura es el arrepentimiento sincero. Es cuando tú te arrepientes, pero sinceramente. Tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que al no amar al prójimo, el hermano nuestro, al hermano, nuestro amor hacia Dios es una farsa, somos farsantes, es una apariencia, porque el amor de Dios nos lleva a amar a los demás, a entregarnos totalmente a los demás. Así es. Bendito sea el Señor. El amor de Dios no es una cosa cualquiera, mi amado. Yo le digo a usted, el que no ama no sabe lo bueno de la vida. Nunca va a entender al que ama, porque desconoce el deleite. Cuando Jesús le dijo al Padre: perdónales, porque no saben lo que hacen, es porque ellos no entendían quién era Jesús. Porque cuando hablaba del lenguaje del amor, los mismos judíos lo rechazaron por eso. Porque la solución que Jesús traía para las dificultades que tenía el pueblo era la misma práctica del amor. Y ellos creían que eso era un error. Por eso confiaron más en, ¿cómo se llama? En el ladrón, ¿cómo se llamaba? En Barrabás. Prefirieron que quedara libre Barrabás. Barrabás era un líder guerrillero. Entonces, mis amados, la gente no entendía. Jesús dijo: perdónale, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús estaba seguro que si ellos hubieran sabido lo que hacían, nunca lo hubieran hecho. Jamás, jamás. En esta hora vale la pena pedirle perdón a Dios por tantas cosas que de repente nosotros hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos aborrecido a nuestro prójimo? ¿Cuántas personas le hemos deseado mal? A veces aún a nuestra familia. Padre, perdónanos. En el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos. Perdónanos. Perdona todo este auditorio. Tú los conoces uno por uno. Perdónales. No tomes en cuenta, Señor, cuántas veces han aborrecido, han odiado, le han deseado lo peor a alguien. Han sido groseros, han sido personas malas con otros. Por favor, yo se lo suplico a usted, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Soy el Pastor Danilo. Este es el canal del Pastor Danilo. Y yo quiero invitarlo a usted para que se suscriba a este canal. Suscríbase, para que sigamos disfrutando de este tipo de programación santa, pura, que viene desde el tercer cielo, viene desde el corazón de Dios hasta su corazón, para bendición de su vida y de su familia. ¿Ok? Por hoy, pues, creo que esto es todo. Nos vamos a despedir. Dios bendiga su vida.